Buen día. ¿Pero qué duda tienen? Porque, a ver, lo que pasó, por lo menos en la mayoría de los en la mayoría de los exámenes, fue que no lo hicieron. Profe, yo tengo una duda. No sabía cómo tenía que hacerlo, porque como pedía una estrategia de nivelación y no te decía cuántos empleados tenía, eh, es como que yo más o menos seguí como una estrategia de casa y creo ahora que tenía que poder producir todo el primer mes, ¿puede ser? ¿O no? En forma semanal, ¿sí? Entonces, si mensualmente teníamos 400, en una producción de 400, semanalmente va a estar dividido en 100, ¿sí? Ahora, sabemos que el tamaño del lote es de 500, vamos primero a las botellas, el tamaño del lote es de 500 unidades, el tiempo de espera es de 2 semanas, tenemos un stock inicial de 1000 unidades. Entonces, se hace el requerimiento bruto, en donde tenemos, estoy agarrando el recuperatorio de alemán, ¿no? De Verónica, como para que veamos alguno en particular. Entonces, se dividen en todos los meses, se tiene la cantidad del periodo de disponibilidad, de 1000, y se va disminuyendo todos los meses, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como se requiere tener un stock de seguridad de por lo menos 200 unidades, la disponibilidad nunca tiene que ser menor a 300. Es decir, cuando nos llegaría a 200 deberíamos hacer un pedido para que no baje esa disponibilidad por debajo de los 200 unidades, que es el stock de seguridad mínimo que pide el ejercicio. Debido a que son tamaño de lote de 500 unidades, se va a ver que el requerimiento es de 500 unidades en la semana 6, 500 en la semana 11 y así, y 500 en esta semana. Cuando vamos a ver el MRP de lo que son las etiquetas, se necesitan 2 etiquetas por cada botella. Entonces, si acá necesitamos las botellas, el MRP se duplica la necesidad del ítem anterior, ¿sí? Y tenemos un tiempo de espera de 0, pero ya teníamos una recepción programada en la semana 3, por lo cual está esta recepción programada. Acá se ve cómo va modificándose el stock. Y teníamos que esto, al ser un proveedor local, teníamos una velocidad de respuesta inmediata, por lo cual se pide el mismo mes que se necesita. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nuevo, teniendo en cuenta, este es el árbol, el diagrama del árbol, teniendo en cuenta que iba a ser un ejercicio, un parcial largo, de vuelta. Fue un RP con solo 2 ítems, traté de hacerlo bien simple y sencillo, sí tiene todos los datos acá, con esto de seguridad, recepción programada, pero fue simple, los números son redondos, no hubo que hacer ningún cálculo con decimales. Traté de hacer algo simple para poder entender poder ver que conceptualmente ustedes entendieron el proyecto. Para que tengan una idea, hay algunos errores de que no estaba linkeado el plan o el requerimiento bruto de etiquetas no estaba linkeado con la liberación de pedidos de las botellas, por lo cual si no estaban puestos 100 de vuelta todo acá, o había algunos ejercicios que no tenían en cuenta el stock de seguridad, otro que no tuvo en cuenta la recepción programada en la semana 3, y muy pocos, pero también hubo algunos en que no tenía en cuenta el tiempo de espera, que se sabe que si tiene un tiempo de espera o de demora de 2 semanas, tengo que pedir 2 semanas antes, realizar el pedido 2 semanas antes para que llegue cuando sea necesario. Les comento los errores más comunes, ¿sí?
En lo que fue el plan agregado, como le había mostrado recién, acá está, el plan agregado, lo mismo, o sea, el concepto fue que se mantenga la cantidad del personal porque es una estrategia de nivelación y la mayoría de los errores fueron, bueno, varios errores fueron el mal cálculo de la cantidad del personal, el 90% de los errores. En realidad el 50% fue que no, me parece, o no les alcanzó el tiempo o no lo pudieron resolver. Y dentro de los que resolvieron fue la cantidad de personal que no estaba bien calculado. ¿Sí? O calcularon bien la cantidad del personal y después para el cálculo del costo del personal, en vez de usar 8 horas, usaron 4. No entendí bien por qué, pero hicieron al costo le hicieron como si trabajase 4 horas, pero la cantidad de personal sí lo tuvieron en cuenta como si trabajasen 8. Esos fueron los errores más comunes del parcial, chicos. Profe, disculpe, buenos días. Bueno, Yo no tengo preguntas del parcial, pero sí de lo que vendría a ser el final. Si tiene alguna consideración la práctica dentro de lo que vendría a ser el final. Si entra alguna pregunta que tenga que ver con esto de los cuadros, del MNP, más allá de lo conceptual, sino que digo si hay algún cálculo o algo. mira, por lo general, no. Porque si es porque la parte práctica está clara. Por ahí sí puede haber alguna pregunta conceptual de la parte práctica, por ejemplo, lo que es calidad, etcétera, pero un cálculo de resolver algún ejercicio por lo general, no. Bien, podría ser, por ejemplo, ejemplos de si es de nivelación, de casa, cosas así. Exactamente. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Profe, ya que estamos, como nadie más tiene preguntas, le sigo preguntando por el final. Buen día. No hay problema. En la parte de teoría, ¿cómo más o menos en qué temas se enfoca o tiene más predominancia el profe Urquiol? No, no hay un tema en particular, toca varios temas y va haciendo consultas dependiendo el día, pero no hay un punto en particular que tenga más énfasis. Hace un análisis de algún caso en particular. ¿Serían los casos que vimos durante toda la cursada? A veces sí, a veces da algún ejemplo. O sea, te dice, suponiendo que te hubiese en este tipo de negocio, ¿cómo analizarías? Y van haciendo unas preguntas, que analices el mercado, que analices el producto, que analices el- que hagas un comentario de cuáles serían las prácticas, que hagas de cuál sería, ¿cómo se llama? Las estrategias funcionales, cuáles son las estrategias. Así va haciendo un detalle, como hace más o menos en los parciales, pero en forma oral para que vaya comentando y dando las respuestas. Bien, o sea que si más o menos voy guiándome por las preguntas teóricas de los parciales, digamos, más o menos va por ahí. Sí, Bien. Bueno, muchas gracias. buen día. Chicos, ahí por lo que estaba revisando, el profe se va a contactar a conectar a las 8. Cualquier cosa prueben en los dos links. Yo creé este porque no puedo aceptar gente que no pertenece, que no tiene el correo institucional, por eso entramos en este, pero también prueben en el otro, a las 8, sí. Bueno, vamos al plan agregado. No había una única resolución perfecta, pero sí lo que yo quería que vean, quería ver era si entendían conceptualmente cómo se realizaba. El ejercicio pedía una estrategia de nivelación, ¿sí? Es decir, que teníamos que tener la misma cantidad de personal durante todos los meses. ¿Sí?
el plan de producción de limonchelo en botellas eran 400 botellas por mes. Eso lo hicieron casi todos los que recibieron el ejercicio. Y después nos decían que para cada botella se necesitaban 1.7 horas de tiempo de producción, ¿correcto? Sí, ingeniero. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuántas horas necesito yo para producir 400 unidades. Se necesitan 680 horas. ¿Sí? Para tener 680 horas de producción, ¿cuántas personas se necesitaría que trabajen? Si también sabemos que se trabaja en un solo turno. Y aquí hice dos ejercicios, porque la verdad que el ejercicio no lo decía en detalle, lo hice con dos formas. Lo hice teniendo 22 días. Si se tiene 22 días, se necesitarían 30 personas. Y si lo divido en 8 horas por día, que es lo que debería dar, son 3,86 personas. Hago el mismo ejercicio que está puesto en este lugar y me da 3,86 personas, y lo hice de forma dinámica. Si lo pongo en 30 días, me va a dar 2,83. La mayoría lo hizo con 22 días, que es razonable, que es trabajando de lunes a viernes. Eso me da 4 personas por día, ¿sí? ¿Ahí me siguen? Bueno. Sí, sí, presente. Luego, para calcular la cantidad el costo, son los 22 días por las 4 personas, por las 8 horas, por los 200 pesos que cuesta cada hora. ¿Sí? Y ahí se calcula mensualmente el costo de mano de obra. El costo de la materia prima y la cantidad producida por los 300. ¿Sí? Profe, disculpe, buen día. En la no decía realizar el plan agregado para un año. No. Sí, dice para el periodo de un año. No tengo problema si hubiesen hecho para un año. Pero como le dejé la planillita hecha para 6 meses, la metodología de resolución iba a ser la misma. Profe, gracias. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Les juro que me siento en un monólogo. Y la realidad es que la idea es que ustedes puedan hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, para ver cómo se resuelve. Este plan agregado fue sumamente simple, no tiene costos de stock, no tiene costos de despido, no tiene costos de contratación, no tenía un análisis detallado como sí hicimos en los ejercicios. Era un plan agregado sumamente simple en el cual se requiere ver principalmente cuál es la necesidad del personal para realizar una producción. ¿A alguien le queda alguna duda de cómo se realiza el MRP? Sí, profe, ¿puede explicar el MRP? Sí, bueno, el MRP que teníamos que hacer viene del plan agregado, ¿sí? Vamos a sacar esto. Bueno, ingeniero, acabamos de terminar la revisión de la parte práctica. Como no tenía acceso a esta cuenta para aceptarlo a los chicos, lo hicimos en la de práctica y ahora estaban migrando a esta sala. Ah, perdón, te tenía que haber habilitado todos los permisos. Pensé que los tenía. No, yo como estoy con la UNJU entro, pero no puedo habilitar, o sea, con el mail de la UNJU. Entonces yo entré, ahí le dejé el link de la práctica y nos pasamos todo al de la práctica, así que no hubo inconveniente. Ah, perfecto. ¿Cuántos chicos había? 16. Bueno, poquitos. Qué raro. Sí. ¿Aclararon todas las pautas, todos los problemas? Sí, resolvimos de nuevo los ejercicios, les mostré un parcial cómo estuvo resuelto, les comenté cuáles fueron los principales errores. Fue cortito, en realidad no había muchas más preguntas, pero bueno, les mostré cómo se resolvía. Bueno, ¿alguna otra novedad de alguien que nos hayamos olvidado o algo por el estilo? No. No me comentaron nada. Bueno, perfecto. Bueno, cuando yo ya, si todo eso está correcto y no hay observaciones, ya tenemos para hacer el informe final. Ok. Profe.
Ya me mandaron los listados oficiales hace 2 días, así que ya los tenemos a todos. Perfecto. Buen día, Bueno, profe. sí, señor. Yo le quería comentar a lo que estuvimos hablando con los chicos en el grupo de WhatsApp, es si existe la posibilidad de que pueda dar un reeditado en el primer cuatrimestre del año que viene. Sería para que den los parciales nomás, total las clases las tenemos grabadas, y bueno, las dudas que tengamos, le hacemos las consultas, horarios que usted pueda, pero sería solamente tomar los exámenes parciales. A ver, tengo perdido tu audio. No sé si podés elevar el volumen, pero la verdad no escucho nada. Escuché algo así como un redictado, no. Sí, a ver, ¿ahí me escucha? Ahora sí te escucho mejor. Bien. Sí, le quería comentar que hablamos con un chico en el grupo de WhatsApp y estábamos de acuerdo en solicitarle si se podía dar un reeditado en en el primer cuatrimestre del año que viene, de forma que podamos ir a rendir los parciales directamente, que ya no dé clase, porque bueno, las clases ya las tiene grabadas. Así que, y las consultas, bueno, se las hacemos en los horarios que usted pueda. A ver, discúlpame. ¿Vos me estás hablando de un redictado en el primer cuatrimestre Sí, completo? sería dar los parciales nomás, profe. No termino de entender lo que me están pidiendo. A ver, porque no te Por olvides ejemplo, que como esto está fuera de la currícula, yo tengo que pedir una autorización especial y demás, y lo tengo que tener muy clarito. sí, Porque esto sale fuera del diseño curricular. claro. No, yo le decía, por ejemplo, como hacen en Química 2, ahí hacen un reeditado en el cual ya no dan las clases los profes, sino que directamente toman los exámenes a los alumnos que se hayan inscrito en ese reeditado. Y si se Claro, aprueba, bueno, ya se regulariza y eso. o sea, pero lo que ustedes quieren es directamente que les volvamos a tomar los parciales en el primer cuatrimestre del año que viene. Eso es lo que me está diciendo. Sí, Yo no tengo problema, lo averiguo. sí sería, yo lo comenté, como le digo, en el grupo de WhatsApp y muchos compañeros estaban de acuerdo porque también se nos complica ahora para recursarla de vuelta. Así que era una buena posibilidad que le quería comentar. Y como le digo, ya están sus clases grabadas, así que las podemos volver a ver. Y las consultas, bueno, ya le preguntamos en sus consultas, en sus horarios, en los que pueda. Ajá. Lucas, ¿vos cómo tenés el primer cuatrimestre? ¿Podés dedicarle unas horas? Sí, yo no tendría inconveniente. Bueno, déjame que averiguo, que vea, desconozco, porque el diseño curricular es bastante estricto en ciertos aspectos, pero si me decís que ya hay un antecedente, yo no tengo problema, lo veo. Bueno, Lo converso con muchas gracias. Secretaría Académica y cualquier novedad se las pongo en el aula virtual. Bueno, muchas gracias. Yo problemas no tengo, lo que hay que ver es bien un diseño, porque tiene que ser un diseño de acuerdo, pero después, para nada. Bien. Bueno, nadie tiene nada que decir, yo les voy a hacer los comentarios generales. En general, el recuperatorio, el caso era bastante sencillo y tenía muy bien marcadas las, digamos, pautas principales. Uno podía recuperar fácilmente el eje central sobre el que se movía todo el caso. Y realmente, inclusive, las preguntas estaban orientadas para, como de costumbre, pudieran llevar un hilo conductor. Realmente me sorprendió porque en esta oportunidad hubo personas que contestaron, por ejemplo, en el integral contestaron 3 preguntas de las 7. Y de las 3 preguntas contestaron una perfecta, una más o menos y una horrible.
y las otras no las contestaron. Y en general ha pasado eso. Y lo peor de esto es que cuando uno mira la distribución de todas las respuestas, no es que haya habido en particular una respuesta que no haya sido contestada. Hay algunas que han contestado menos y otras que han sido más contestadas, pero en general siempre encontramos en el paquete de alumnos que rindieron, que había algunos que contestaban perfectamente bien determinadas preguntas. Les doy un ejemplo. Una de las preguntas que han sido contestadas en menor porcentaje fue la de cadena de suministro, que ya la habían rendido esa misma pregunta, las mismas condiciones, todo exactamente lo mismo, en el segundo parcial. Me llamó la atención que en el integral no la contesten. Sin embargo, hubo dentro de todos los parciales que rindieron la segunda parte, hubo 3 alumnos que prácticamente sacaron el máximo de puntaje en ese punto. Y aquí es donde resulta extraño, porque ¿qué sucede muchas veces? Que uno lo puede observar y puede hasta modificar la corrección en ese caso, cuando ve que una consigna ha sido globalmente no contestada, a partir de lo cual tenemos que pensar de que hay un problema en la consigna, en la forma en la que ha sido planteada, o particularmente en esa clase, cuando esa clase se desarrolló. Y puede llegar uno a pensar, no necesariamente, pero puede llegar a pensar en decir, bueno, vamos a aplicar una campanita de Gauss y esa pregunta directamente la eliminamos y seguimos corrigiendo sobre el resto del paquete. Pero en este examen no sucedió y eso llama la atención. Y después hubo muchas, se observa, y también me llama la atención, y les voy a llamar la atención, además para que se lo hagan común a sus compañeros, hay muchas respuestas que yo llamaría comunes. Inclusive hasta en el texto. O sea, básicamente los mismos textos. Inclusive he detectado exámenes en los cuales no solamente tienen los mismos textos, sino hasta los mismos tipos de letra que no son, digamos, equilibrados con el resto de las contestaciones. No quiero ser mal pensado, pero cuando uno encuentra 3 o 4 exámenes del mismo tenor, con los mismos errores, con las mismas palabras, con los mismos errores de ortografía, con el mismo tipo de letra. El profesor está quejando que se están copiando, ¿eh? Yo no quise ser tan duro, Lucas, pero hay instancias de esa naturaleza. Lo que tienen que tener en cuenta que puede ser que eso les dé la regularidad, pero el día que rindan el examen final van a estar en problema. La decisión de cualquier manera es de cada uno de ustedes. Yo no me voy a poner en una casa de brujas, salvo que, como en algún caso en el segundo parcial, un par de casos que eran 3 exámenes calcados, que directamente reyecté los 3. Y algo debe haber habido, porque si uno leía los exámenes estaban bien resueltos, y sin embargo, frente a una nota de insuficiente, no recibí ninguna queja. Razón que inclusive avala lo que les estoy diciendo. Entonces, por favor, les pediría que a futuro cuiden bien de estas cosas, porque no es la forma. Son todos mayores, son todos estudiantes universitarios, y todos tienen que tener un determinado perfil que incluye un comportamiento ético. Y en estas condiciones están rozando, justamente, y no de buena manera, este tema en particular. Me resulta molesto decirles lo que les estoy diciendo, pero por favor los convoco que en el futuro no cometan los mismos errores. Una materia es circunstancial en la vida, inclusive en mi carrera, pero las actitudes que uno va tomando a lo largo de la carrera no lo son. Esto es un poco lo que hemos visto en el inicio de la materia, cuando hablábamos de valores, cuando hablábamos de filosofía. Cuando hablábamos de esas cosas, hablábamos de esto. O sea, si yo hoy empiezo a aplicar disvalores
a la hora de enfrentarme a una evaluación en una materia en la facultad, estoy empezando a incurrir en disvalores y a entenderlo como normales, cuando no lo son. Entonces, para mí esto constituye un llamado de atención a todos ustedes. Además, hay una cuestión que tienen que entender. Uno de ustedes lo sigue a lo largo de la carrera. Este primer contacto que yo tengo con ustedes, donde los he conocido, esto en particular ha dejado marcado a muchos de ustedes, a muchos. O sea, una cátedra como la nuestra, a pesar de que somos dos, a pesar de todo lo que ustedes quieran, llevamos muchas más cosas registradas y llevamos muchos más registros de actitudes, registros de lo que se hace, de lo que no se hace, de la forma en la que se encara una materia, de la forma en la que no, o sea, cómo se van formando. Lucas los tiene desde el año pasado, después los vuelve a tener desde el primer cuatrimestre, los tiene ahora, yo los voy a volver a tener el cuatrimestre que viene, después los voy a recibir en la PPS. O sea, chicos, la universidad es chiquita, nos conocemos todos. No importa que haya 3.000 alumnos, no importa que me cursen 150, no importa que tengamos que corregir, como en el primer parcial, 127 parciales. Este es un trabajo que nosotros hacemos a conciencia y eso nos lleva a detectar cosas como la que les estoy diciendo. No solamente a detectarlas, sino a detectarlas, a corregirlas, a hablar con ustedes en este momento, y cuando son exageradas, como en algunos casos del segundo cuatrimestre y algunos del integral, ahora, de este último examen, directamente ir a lo que yo llamo una decisión salomónica. Si acá hay 4 personas que tienen la misma contestación, en realidad ninguna de las 4 la tiene. Y ya empezamos con actitudes de esa naturaleza. Yo en realidad los convoco que reflexionen y que tengan en cuenta que, vuelvo a insistir, relean esa partecita de la materia que habla de valores, filosofía, y entendamos profundamente lo que eso significa. Y además entiendan algo, y entiéndanlo ustedes desde el punto de vista de lo que implica educar, de lo que implica formar. En general, en el ámbito en el que nosotros movemos, usamos con mucha facilidad y asiduidad las palabras instruir, capacitar, formar, educar, formar, cuando en realidad tienen una connotación muy particular. Y todo comienza en realidad a nivel de una instrucción donde lo que se hace son generar condiciones en las cuales actos repetitivos van construyendo lo que podríamos llamar un reflejo social si se quiere. Entonces lo que van en la instrucción, frente a una repetición permanente, lo que van haciendo es incorporar como un acto reflejo lo que contiene esa instrucción. El paso siguiente es un poco más abarcativo, ya entender esa acción particular, repetitiva, que me llevó al acto reflejo, entenderla dentro de un contexto cercano en el cual los límites de la tarea ya están más visualizados. Después ya cuando empezamos a entender cómo ese ladrillito encaja dentro de una pared, ya empezamos a educarnos, a entendernos cómo pasa. Y finalmente, cuando podemos ver que esa pared forma parte de un edificio donde se va a educar un montón de gente y todo lo demás, y tiene otra trascendencia y otra significación, ese pequeño ladrillito que puse tiene otro valor. Ahora, cuando el primer ladrillito, que es el de los actos reflejos iniciales, donde yo empiezo a generar esos actos reflejos que después se van a transformar en una costumbre y van a ser incorporados a mi acervo personal, los estoy basando en disvalores, la cosa es compleja y es complicada. Entonces, yo los convoco realmente que repiensen esta parte, la repiensen, y que en el futuro no vuelvan a cometer estos errores.
La desesperación o la ansiedad por aprobar una materia no justifica actitudes de esta naturaleza que me marcan para toda la vida. Entonces esto es todo lo que yo realmente tendría que decirle, más allá de que si alguien quiere alguna parte del análisis técnico, del parcial, de dónde se han cometido los errores, aunque si ustedes verifican, ya que tienen las clases grabadas, Franco, verifican lo dicho en el primer recuperatorio, en el primer parcial, en el segundo parcial, van a ver que las explicaciones están y son prácticamente aplicables ahora, a este caso en particular. Así que esto era un poco lo que les quería decir porque me sorprendió y no gratamente. Bien, no sé si hay alguna cosa adicional que quieran, que necesiten que se les explique, más allá del pedido de Franco de ver el tema de un redictado parcial el año que viene, en el primer cuatrimestre. Ya han quedado todos nuditos, ¿qué pasa? No sé si todos han visto las evaluaciones, no las evaluaciones, digo ya el registro de las evaluaciones que fue subido al aula virtual, si alguien tiene alguna duda, algo en particular, algo que agregar, algo que decir. No sé si está presente Rodríguez Lila Sofía, creo que se llama. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, ante el silencio supongo que no hay más nada que decir, no hay cosas que quieran conocer, no hay cosas que quieran discutir. Entonces daríamos por terminada esta clase y con esta clase... Perdón, ¿sí? Quería consultarle sobre el final, más o menos cómo habría que estudiarlo o enfocarse. Recién pregunté al profe Bisoni y me dijo que, o sea, llegué a entender que con practicar con las preguntas de los parciales y estudiando los casos era más o menos la idea. ¿Es así? Exactamente. Los integrales que ustedes han tenido son básicamente un ejemplo de lo que es un examen final y de las exigencias en un examen final, con una única diferencia, que para regularizar la materia nosotros te exigimos un 4 y para aprobar la materia exigimos un mínimo de 70 puntos y entre 60 y 70 discutimos. Y por debajo de 60 no has aprobado la materia. Es la única diferencia, Camila. Claro, igual ahora estaba hablando del final porque por suerte pude regularizar, entonces quería saber cómo prepararme. Supongo que la palabra suerte no entra, Camila, generalmente en hechos de esta naturaleza. Hubo bastante dedicación, debo decir. Sí, hubo bastante dedicación. Bueno, el examen es como el integral. O sea, el integral que ustedes tuvieron es el tipo de examen que van a tener. Son exámenes diseñados para que se puedan ser contestados básicamente en 1 hora, contra reloj. Y ahí tienen un hecho adicional, que es justamente el tema del tiempo. O sea, se entiende que ya en un examen final ustedes dominan el ámbito teórico y las interrelaciones, lo que los lleva a poder contestar lo mismo que en un parcial les lleva 1 hora y media, en un final lo tienen que contestar en 1 hora. Claro, ser más precisos, digamos. Exactamente. En otras palabras, lo que se necesita es una administración muy precisa de los marcos teóricos
uno en una instancia como las actuales, del parcial, el recuperatorio, el primero, el segundo, admite en ustedes, digamos, el uso excesivo de un léxico no conducente a nada. O sea, son muy proclives a escribir sin ningún contenido. Cuando el reloj te corre y estamos hablando concretamente de fuente de ingresos, por ejemplo, por decirte en una descripción de un modelo Canva, es concreto. Los ingresos de la empresa son este y este. Se terminó. Y no me interesa si estaba vestido de Papá Noel, si tenía o no tenía barba, si estaban los renos y cobraban estacionamiento o no en la calle, eso no importa. Es más, eso es contraproducente porque te quita tiempo. Entonces en esto hay que ser muy preciso, muy preciso. Y para ser preciso, uno tiene que dominar los marcos teóricos. Un ejemplo, por ejemplo, así típico, en el caso que rindieron en este integral, en este examen final, fue básicamente cuando uno pregunta sobre la cadena de suministro. Y hace dos tipos de preguntas dentro de lo que es cadena de suministro. Respecto a la cantidad de proveedores, respecto al tipo de respuesta. Son dos preguntas distintas. Una va orientada directamente a lo que pueden ser pocos proveedores, muchos proveedores, o sea, cantidad de proveedores. La respuesta estaba orientada básicamente en dos lugares. Eran pocos proveedores y una red Keiretsu. ¿Por qué? Porque es una especialidad. Y usted no es que en Tucumán hay 5.000 fincas de durazno. Digo de limones. Ahora, de limones orgánicos, no sé si hay 3. Y esto es así, y cualquiera lo puede conocer, o sea, una producción orgánica requiere una especialización que no cualquiera la puede tener. Y eso quedaba claro en la segunda parte cuando se hablaba de que compraban 6 hectáreas ahora y recién iban a estar en condiciones de incorporarla a la producción dentro de 2 años cuando tuvieran todos los permisos. E inmediatamente esto que lleva a mirar dentro de lo que es proveedores, integración vertical. La palabrita integración vertical, que es fundamental en este caso que estábamos hablando, porque está relacionado perfectamente con Ansoff y las estrategias de crecimiento, que desde ya, salvo esa persona, nadie las mencionó, y es central, nace de lo que es justamente una estrategia de crecimiento orientada y está relacionada con tu cadena de suministro. Ese tipo de relaciones uno las tiene que identificar rápidamente y rápidamente las tiene que desarrollar. O sea, una estrategia de crecimiento, ¿de qué manera puedo crecer? Si el caso me dice claramente que tengo capacidad para hacer 8.000 botellas y hago 400. ¿Por qué? Porque tengo problema con los limones. ¿Tengo una estrategia de crecimiento? Sí, estoy poniendo botellas, todo coherente. En España, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados estoy poniendo ese limoncello, además a un precio espectacular. Imagínense, $20 la botella, estamos hablando de más de 3.000 pesos la botella. Una botellita de limoncello, si alguien las conoce, son botellitas de menos de 600 centímetros cúbicos. 3.000 mangos es un precio más que razonable. Si yo estoy comprando una finca para tener una integración vertical, evidentemente, ese es el problema central. Entonces, inmediatamente Sony me dispara dos ideas. ¿Todos producen azúcar orgánico y alcohol orgánico? No, contadito con los dedos de la mano también. Y esto tiene una razón muy clara. Está bien, pueden no conocerla, pero se las cuento. Una hectárea de limón trabajada normalmente con agroquímicos, con todo, sin considerar tiempo de carencia, no se considera nada. Para poner limón así amontonado en la calle me puede llegar a dar hoy, con todas las tecnologías aplicadas, alrededor de 70 a 75 toneladas por hectárea. Si hago todo de acuerdo a las reglas del buen arte, de acuerdo a Uregap y todo lo demás, también con toda la tecnología, pero respetando tiempos de carencia, respetando todo lo que tengo que respetar, pero en una instalación bien hecha son 60 toneladas por hectárea, 65 toneladas por hectárea. Cuando estoy hablando de un limón orgánico, estoy hablando de 25 toneladas por hectárea. Estoy hablando de la tercera parte casi.
Entonces, esto está bien, son datos de la realidad que probablemente no los conozcan. Pero cuando uno hace énfasis en cuestiones como no puedo hacer más de 400 botellas, cuando tengo capacidad para hacer 8.000 porque no consigo limones, es evidente que esa es la barrera. O sea, ¿qué tengo ahí? Un CCR, como mínimo. ¿Cómo estoy haciendo para salvarlo? Y justamente. Entonces, estas son los tipos de cuestiones que uno tiene que empezar a entender rápidamente el análisis de los casos. En general, mucha gente tiene tendencia, y no entiendo por qué, a recopiar lo que dice el caso, cuando lo que uno le pide es la interpretación teórica y el encuadramiento teórico de lo que dice el caso, no que me repitan lo que dice el caso, sino que sean capaces de poder ver que hay una estrategia de crecimiento concreta que se cimenta ya en las muestras que ya están para prueba, en el hecho de sentarme en los shops, en los shopping y en los aeropuertos, que es justamente uno de los lugares claves y típicos del comercio internacional. Todo el mundo pasa dentro de un aeropuerto por los shopping de los aeropuertos. Una de las cuestiones que se visita en cualquier ciudad siempre, hay tours de visitas, son en los shopping. Cuando uno está hablando de productos de esa gama y está viendo este tipo de actitudes, cuando hace 400 botellas se la podrían tomar en Tucumán. Entonces lo que estamos diciendo es que, entendiendo, es que hay una estrategia concreta, orientada fuertemente al crecimiento y a la conquista. Y hoy estoy en una estrategia de mantenimiento. Mucha gente interpretó estas dos cosas, pero no supo encontrar dentro del caso todos los elementos que tenían, sobre todo el del crecimiento físico a través de la integración vertical para afianzar una estrategia de conquista. Entonces, en nuevos mercados, evidentemente. ¿Por qué? Y obviamente, y esto si quieren lo relacionan con un análisis PEST. ¿Por qué me voy al mercado exterior y no me quedo acá? Y la primera pregunta que tienen que contestar, que es lógica. Dentro del análisis PEST, que poca gente lo contestó, están los factores sociales y los factores económicos. Hoy, chicos, hay 22 personas presentes, incluido el ingeniero Bisoni y yo. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar $20 por una botella de 600 centímetros cúbicos de limoncello? Para nosotros es una fortuna. Para un turista es un vuelto. Y esto es lo que tienen que entender. Entonces, ya desde el lineamiento de los PEST, afirmado con Porter, cuando estaban mirando allá atrás, o empezando a orientarnos con el modelo de negocio, empezando a orientar con la cadena de valor, ya este tipo de cuestiones me están dando el marco concreto que me empieza a dar las respuestas a lo largo de toda la línea. Ese es el problema que están teniendo en realidad, Camila. Sí, es verdad, profe. Particularmente yo sí noté que tenía problemas para ser precisa en lo que quería decir. Por ahí quería enfocarme en colocar los conceptos, pero empezar a hablar del ejemplo y todo eso, entonces me iba y cuando me daba cuenta ya habían pasado 15 minutos en la misma respuesta y me estresaba. De hecho, eso me pasó ahora en el integral. Bueno, yo rendí solamente el segundo recuperatorio y no llegué a poder analizar el plan que tenía en la parte práctica. Y bueno, mandé así nomás, por suerte me alcanzó, digamos, porque hice bien las primeras preguntas teóricas. Pero sí tengo ese inconveniente, así que yo supongo que tengo que practicar más con los casos y tratar de ser más concisa. Uno de los requerimientos, Camila, que siempre se los he dicho, es que la misma habilidad que tenían para intercambiarse partes de las respuestas por las redes de WhatsApp, por los correos y demás, y bajarlos a la computadora y cargarlo a los exámenes, yo creo que es una habilidad que deberían
aplicar específicamente en sentarse a leer un caso y discutirlo. Los casos que han tenido este año, este de Lemoncello sobre todo, y el anterior que tiene características particulares, más los casos que se le entregaron para que lean, tienen realmente materia para discutir mucho. Si no, esto que estamos hablando se va a volver a repetir. Mira, Camila, hay chicos que están recursando esta materia, ya debe ser la tercera o la cuarta vez, porque nunca han podido dar el salto de lo que estamos hablando. Yo sé que es conflictivo, sé que es difícil, pero se tiene que hacer. Este es un salto muy importante dentro de la lógica que ustedes tienen que desarrollar como competencia para el análisis de situaciones conflictivas. El análisis de un caso, el análisis de una empresa, es el análisis de un conflicto en general. Y ustedes, esa situación es la situación profesional permanente, sistemática. Cuando ustedes están sentados en una empresa, sea propia, sea de otros, sean empleados, sean lo que fueren, ustedes todos los días, todos los minutos, todas las horas, enfrentan conflictos y permanentemente tienen que estar haciendo un análisis en el cual tienen que estar viendo, tienen que tener la capacidad, primero, de poder leer la realidad y tratar inmediatamente de tener las cuestiones salientes del problema. Digamos que tienen que hacer una especie de Pareto mental muy rápido para poder orientarse en la toma de decisiones. La profesión de ingeniero industrial en realidad es una profesión de toma de decisiones y uno los tiene que preparar para la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo hago para prepararte a la toma de decisiones si no podemos analizar el entorno? La toma de decisiones en ese sentido será entonces arbitraria, equívoca, o sea, no va por ese camino. Justamente la virtud de los marcos teóricos es poder darnos un marco ordenador. No es que me va a decir cómo es la realidad, sino que me ordena distintos aspectos de la realidad que me permiten hacer un análisis sistemático de la realidad bajo una determinada visión, que la tengo que integrar, que mi responsabilidad es integrarla para ver de qué manera todos los ejes están alineados. Si no, todas las decisiones van una para un lado, otra para el otro. Mi llamado de atención hoy del tema de los disvalores detectados en los parciales, ¿a qué se debe? Que justamente forma parte del proceso formativo. Y si estoy empezando a meter polillas dentro de mi sistema formativo, estoy en problema. La realidad mañana me va a pasar por encima. Yo engañando podré zafar, podré pasar situaciones aisladas, pero no sistemáticas. En una empresa donde uno interacciona permanentemente con gente, ¿cuánto tiempo crees vos que tarda algún jefe moderadamente avesado en detectar qué es lo que estás haciendo? Y debería ser en nada. O sea, observar y Es muy ya fácil, dije, está. es muy fácil. Por eso les digo, si algún día quieren, tengo todos los registros, los exámenes, ¿los quieren ver? Véanlo, clasifíquenlo en ustedes. Se van a dar cuenta lo fácil que es lo que estamos hablando. Les llamé la atención en el primer parcial, se lo sugerí en el primer parcial. Ya les llamé la atención en el segundo. Inclusive tomé algunas medidas sin decir nada. Y las personas que fueron objeto de la medida no dijeron ni pío. Con lo cual directamente, obviamente, me estaban dando la razón. Y ahora en el integral se vuelve a repetir. Vuelvo a insistir.
Esto es análisis de la realidad. Y uno tiene que recuperar los datos que mira, que ve, entenderlos en su conjunto, volverlos a reagrupar y ponerlos. Que me digan que esta materia es compleja, es complicada, es distinta. Yo honestamente creo que ni es compleja ni es complicada. Creo que requiere de mucha dedicación, de mucho análisis y de mucha discusión en grupo. Cuando estamos solos y no tenemos una gimnasia de administración de marcos teóricos, tendemos a enamorarnos de nuestras propias propuestas. Nos imaginamos algo como respuesta y a partir de ahí ajusto todo la realidad para que esa respuesta sea correcta. No se trabaja así. Eso es un error. Y es un error que he estado detectando en bastante de las evaluaciones de ustedes, más allá de todas las veces que se lo hemos dicho. Ustedes piensan en términos de soluciones y no piensan en términos de problemas. Pensar en términos de soluciones es un error, porque ustedes se enamoran de una solución sin haber analizado el problema. A veces, con la experiencia profesional, cuando uno ya es avesado, aparentemente toma decisiones en función de soluciones y no de problemas. ¿Por qué? Porque en la experiencia, en el transcurso, ya hemos tenido tantos hechos repetitivos de esa naturaleza que le conocemos las causas y ya actuamos en respuesta casi automática. Pero porque hay atrás todo un acervo de un análisis en marcos teóricos y prácticos aplicados que venimos de atrás. En el caso de ustedes, este acervo experimental anterior no lo tienen. El empirismo que necesitan no está desarrollado todavía. Entonces ahí cometen un error. Piensan inmediatamente en términos de soluciones. No, yo tengo que pensar en términos de problemas. Para entender si las soluciones que plantean son válidas o no. Y vuelvo al ejemplo del crecimiento, de la integración vertical y todo lo demás. Si ustedes analizan rápidamente, puedo fabricar 8.000 botellas, solo hago 400. Primer motivo, no hay limón orgánico disponible. Bueno, no me voy a poner en un análisis completo si eso es todo, si no es todo, si hay opciones, si no hay opciones o todo lo demás. Pero digamos que hay un primer problema que tengo centrado que ya me define un problema central que es de abastecimiento, que además me fija condiciones de proceso, me fija todo. O sea, todo está colgado de ahí. Todas mis expectativas están colgadas de ahí, al menos por ahora. Si me focalizo en ese tipo de problema, bueno, justamente, no es el único problema que plantea. No es el único problema. Entonces, si vemos ese problema, vemos que hay una recetita particular, vemos que es artesanal, vemos que son máquinas y procesos especiales, ya empezamos a entender distintos problemas que constituyen el emprendimiento que se está encarando. Bueno, sumémosle a ese las otras problemáticas circunstanciales o no del entorno. Para eso vemos porte, para eso vemos pez, para eso hacemos todo. Y una vez que entendimos ese paquete, rápidamente las soluciones empiezan a salir solas. Cuando yo hablo de una integración vertical, fíjense que solucioné un montón de problemas. Me generé otros, que no sé si los podré resolver, pero el primero está resuelto. Entonces, este tipo de cuestiones, lo que ustedes tienen que empezar a mirar, cruzar, obviamente cuando tengan la posibilidad de poner 8.000 botellas, no es lo mismo comercializar 400 botellas que 8.000. Mis redes de distribución son distintas, la forma en la que tengo que encarar la comunicación es otra, o sea, empieza una serie de cosas a cambiar. Frente a semejante proceso de crecimiento, cuando se les preguntaba por las estrategias de producto, comunicación y distribución, realmente ninguno contestó adecuadamente esa pregunta, ninguno. Si estoy, y lo dice el propio caso, en un momento de introducción,
que momentáneamente puede ser de estabilidad por una cuestión de un CCR, de un cuello de botella que tengo que no puedo resolver, no antes de 2 años. Entonces, esto no fue interpretado, básicamente. Entonces, lo que uno tiene que recuperar de los casos son los hechos centrales, principales. Y además hay cuestiones conceptuales muy obvias que las confunden. Les voy a dar un ejemplo, concretito, pero bien concreto. Cadena de valor, operaciones. Me recitaban la receta y la fabricación. O sea, para ustedes las operaciones, para la mayoría de ustedes, operaciones significa proceso fabril. Chicos, operaciones es algo más complejo que un proceso fabril. Es el eje ordenador de las estrategias que ustedes tienen. No es solamente cómo fabrico el limoncello. Si solamente fuera fábrica el limoncello, mi producción sería, alguien me entrega toda la materia prima, yo fabrico y lo dejo en la puerta y alguien se lo lleva. Y todo lo demás no me preocupa. Estamos, o sea, también tenemos problemas en lo que son definiciones, entender lo que son las definiciones. Ustedes recuerden que ustedes tienen una estrategia de operaciones como una estrategia fundamental, ordenadora de todas las estrategias funcionales. Entonces, cuando yo estoy describiendo una cadena de valor, no tengo que perder de vista eso, que es el pensamiento ordenador. Entonces, también hay muchos huecos teóricos en lo que ustedes están teniendo. Y esto es lo que le quería decir específicamente a los que han estado rindiendo. Muchos huecos teóricos, muchos. Por ahí hay lectura, eso no les voy a discutir, por ahí hay lectura, pero la comprensión finita de la lectura en la incorporación del concepto es como que leí, lo dejé y creo que ya lo sé. O le saqué foto a las pantallas de los PowerPoint del profe, por eso soy enemigo de los PowerPoint, de que tomen los PowerPoint como... ¿Por qué? Porque estudian del PowerPoint. Y el PowerPoint es un resumen lerú de la realidad. Y cuando tomamos los resúmenes lerú de la realidad, muchas veces nos pasan cosas como esta. Y les doy un caso que fue prácticamente el 95% de ustedes cometió ese error. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Alguna duda en particular? Aparte de lo de Camila, aparte del pedido de Franco. Vuelvo a preguntar si Rodríguez Lila anda dando vuelta. Profe, Sí, te escucho. una duda sobre el punto del premio de la excelencia de la calidad. Eso más o menos cómo era para responder, porque yo no creo que no lo respondí muy bien. No, en general nadie le respondió bien a esa pregunta, porque aparentemente nadie repasó los contenidos del segundo parcial ni la discusión que hicimos en este foro del segundo parcial. Y hay cuestiones de que justamente me dice un poco lo que les estoy reclamando. Cuando la consigna es concreta, uno tiene que contestar en forma más bien concreta, o al menos lo más concreto que admita la pregunta. Cuando yo hablo de un sistema de gestión en particular, justamente lo que estoy hablando es de gestión. No estoy hablando de evaluarlo, estoy hablando de generarlo, que es el primer cambio de óptica. Y esto se lo dije varias veces. Cuando yo quiero auditar, yo entro a una empresa y audito, veo lo que hacen y critico en función de determinados marcos en los que estoy evaluando varias cosas, desde ya pertinencia, etcétera, etcétera.
¿Está? Y empiezo a mirar si las metodologías están dispuestas, de qué manera están dispuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como auditor es una cosa. Veo si hay coherencia en lo que se ha hecho, cómo se aplican los datos, etcétera. Ahora, cuando yo tengo que armar un sistema de gestión, es un sistema de gestión lo que yo tengo que hacer. Obviamente lo tengo que hacer pensando en el auditor, pero en realidad lo que yo tengo que pensar es en lo que yo tengo que hacer para que mi sistema de gestión funcione. Y la pregunta en esta oportunidad estaba orientada al sistema de gestión de recursos. Entonces, lo primero que yo tenía que pensar que tenía que desarrollar un sistema de gestión para los recursos económicos financieros, un sistema de gestión para la información y el conocimiento, un sistema de gestión para lo que es tecnología, infraestructura y las distintas asociaciones clave que puedo tener, y un sistema de gestión de recursos naturales. Fíjense en estas tres cuestiones, sobre todo el último, vamos a ver, tomémonos solo el último, el que parece más despegado del resto, gestión de los recursos naturales. Fíjense si no tenían letra para hablar de la gestión de los recursos naturales cuando ustedes estaban adquiriendo una fábrica de 6 hectáreas para incorporar a la producción de una fábrica boutique con una producción totalmente orgánica. Piénsenlo, inclusive, fíjense en el tema de la gestión de recursos naturales, en este caso particular, todo lo que ustedes pueden llegar a hacer en un campo de 6 hectáreas con una producción absolutamente orgánica, en términos de marketing, en términos de producto, ustedes que están con una fábrica boutique pretendiendo vender, que en realidad lo que están vendiendo no es casi un licor, es otra cosa. No estoy vendiendo un licorcito para que tomen la vieja, ya esto es orgánico, presentación, etiqueta disruptiva, etcétera, que le están dando todos los elementos en el caso para que ustedes algo como la gestión de los recursos naturales pase a ser uno de los ejes que ustedes trabajan dentro de lo que es el marketing del producto. Gestión de la tecnología, la infraestructura y las asociaciones. Están trabajando 400 botellas, tienen que pasarse 8.000, 20 veces más. ¿Ustedes piensan que no van a tener que hacer gestiones en la parte tecnológica, de infraestructura, las asociaciones y demás? Como modelo de gestión es el sistema ordenador de todo lo que tienen que hacer. Lo más común, si se quiere, son los recursos económicos y financieros. La gestión de la información y de los conocimientos, y de ahí para abajo, para ustedes que están en un producto destinado a un determinado grupo de personas de ingresos medio altos que tienen que tener la capacidad de viajar, que estamos hablando de un mercado exterior, estamos hablando de un productito que vale 3.000 mangos, una botellita de 600 centímetros cúbicos, un licorcito. Caramba. Obviamente, cuando voy a generar un sistema de gestión, ¿cuáles son las 4 cuestiones que yo tengo que garantizar? Primero, que exista la metodología. ¿Qué es lo que significa eso? Que todos los procedimientos, instrucciones de trabajo, etcétera, comunicación, canales de comunicación, todo lo que ustedes me digan de la gestión de los recursos, que es lo que se les está pidiendo, deben estar. Entonces, si yo tengo que administrar la gestión de los recursos naturales, bien, gestión de los recursos naturales. Díganme concretamente cómo va a ser el encuadre bajo el cual ustedes van a tener la explotación de ese predio de 6 hectáreas para que respete absolutamente el perfil que necesito para garantizar que sea orgánico, para garantizar el respeto a los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Díganme qué iniciativas van a tener y cómo van a estar normadas.
Entonces, yo no pretendo que me desarrollen un proyecto, pero que sí que tengan claramente en cuenta que la gestión de los recursos naturales de la empresa va a estar específicamente centrada en dos ejes. Un eje fundamental son las 6 hectáreas, la administración de las 6 hectáreas en una producción totalmente orgánica, de acuerdo a estándares internacionales, y el otro, no menos importante, la gestión de toda la basurita y toda la porquería que tiene que hacer la fábrica. Si ustedes están rayando limones, están cremogenando, escúchenme, las semillitas, ¿dónde van a parar? Para empezar a hablar de algo, de la porquería que va a tirar la planta. Entonces, también tienen ustedes todo un problema de gestión de residuos dentro. Bueno, eran los ejes. Yo no pretendo que me digas cómo lo vas a hacer, pero sí decir específicamente en la gestión de recursos naturales, mínimamente se tiene que tratar el sistema de gestión de las emisiones y de la producción y disposición de residuos de la empresa y la explotación orgánica bajo estándares internacionales de las 6 hectáreas. Mínimamente esos dos ejes. En cuanto a la gestión de infraestructura, asociaciones y tecnología, ¿qué es lo que hay que respetar? Lo que me dice, ¿qué cosa? Mi cadena de valor. Ajá, ¿qué es lo que tenés ahí? Bueno, tengo cadena de suministro que tengo que tenerla administrada y eso entra dentro de las asociaciones. La infraestructura de la planta, que voy a hacer obviamente, lo estoy diciendo en el texto, ¿cómo se llama esto? Una fábrica boutique. Obviamente también tiene que estar dentro la gestión, la administración, para que sea una fábrica boutique. Si vos te imaginas una fábrica boutique, empezás a pensar cómo van a ser el diseño del ingreso, la disposición de las visitas, los procesos, el cuidado, el orden, la limpieza, las buenas prácticas de manufactura, HACCP, todo lo que vos me quieras decir. La gestión de la tecnología, está bien, es un producto artesanal, pero hay ciertos aspectos tecnológicos que vos sistemáticamente lo tenés que tener. E inclusive cuando hablamos de tecnología, hay una cuestión que prácticamente nadie lo dijo, la receta del abuelo, o del tío, no sé cuál era. Ahí estamos hablando de know-how, es concreto. Gestión de la información y los conocimientos, gestión de los recursos económicos y financieros, pasan exactamente por el mismo tenor. ¿Y qué es lo que yo tengo que garantizar? Primero, que los métodos estén todos. O sea, la metodología de soporte está. Si estamos hablando del campo, estamos hablando supongamos, el cuidado ambiental dentro de la empresa, disposición de residuos y demás. ¿Qué tengo que mirar? Que la metodología existe. ¿Qué significa eso? Que tengo un control de plagas, que tengo un control de emisiones, que tengo tratamiento de efluentes, que tengo, bueno, todo eso lo tengo que tener. Tienen que estar, ¿qué cosa? Y bueno, tienen que estar los procedimientos, tienen que estar los contratos de disposición, tienen que estar todo. Segundo ítem, despliegue. Estamos hablando de cómo gestionar. ¿Está desplegado o no está desplegado? No, yo tengo que garantizar que todo lo que estoy hablando de la administración de los recursos esté desplegado convenientemente en la organización, que todos lo conozcan y que además esté alineado con las políticas que yo estoy dando. O sea, ¿qué me tengo que garantizar? Que todo el mundo lo conoce, que realmente todo el mundo sabe lo que significa ser una fábrica boutique en un proyecto artesanal, que responde a todo este tipo de prácticas. O sea, imagínense hasta la vestimenta del cristiano que está laburando ahí. Todo vestidito de blanco, con una cofia preciosa, un delantal, todos los pantaloncitos blancos, zapatitos blancos, una niña, ni una manchita. Desde lo que es el cuidado del atuendo personal hasta lo que implica entrar en un baño y hacerle entender a una persona con toda una disposición cuáles son las condiciones para lavarte la mano. Y entrar dentro de la fábrica y ver que hay un lavapié, que vos entras de afuera y tenés que entrar en un cuarto, no te voy a decir aséptico porque es mucho decir, pero sí en un cuarto limpio, donde vos podés limpiar tu calzado, lavarte las manos antes de ingresar adentro de la fábrica.
Cualquier visitante que entre tiene que disponer de una cofia, del delantalcito, limpiarse las patitas, tienen que estar marcaditos los caminitos por donde tiene que ir. Hay muchas cosas que implican esto. ¿Qué otro aspecto tenés que garantizar? Que esté integrado. Ah, ¿qué significa que esté integrado? Bueno, justamente que cuando vos me decís boutique, la integración que implica que los mecanismos que vos tenés, por ejemplo, con la gente de producción, la gente de compra, la gente de marketing, estén todos integrados. Todos sepan qué hacen y por qué lo hacen. Cuando yo voy a descargar un camión que me trae el azúcar orgánico del Ingenio Leale, el tipo que estaba sentado en compras sabe, tiene las especificaciones, tiene todo y pudo hacer el pedido exactamente del azuquitar que yo necesito y no otra. Y tiene que tener además todas las certificaciones necesarias para. Entonces de esto se trata. Y obviamente tengo que tener un hermoso sistema de evaluación y mejora, de tal manera que el día que se me cayó un limón de la línea de transporte al piso, no solamente esté determinado cómo se dispone ese limón para ser llevado a la basura y cómo se dispone la basura, sino además cómo trabaja mi sistema integrado de calidad para poder analizar por qué se cayó el limón, hacer todo el análisis de causa y los efectos que tiene, a partir de lo cual determinemos si estamos violando o no un punto crítico de control y qué tipo de diseño, modificación de diseño tenemos que hacer para que no caiga otro limón. Y eso se incorpora dentro del sistema, de eso se trata. Entonces, cuando vos me hablas de gestión de los recursos, ¿cuáles son? Es muy específico. Económico y financiero, información o conocimiento, tecnología, infraestructura, asociaciones, recursos naturales. ¿Qué es lo que tengo que garantizar en cada uno? Que tengan la metodología desarrollada, que esas metodologías estén desplegadas, que esas metodologías además conceptualmente estén integradas en el total de la empresa y tanto horizontal como verticalmente todo el mundo tenga la información necesaria para que el alineamiento con las estrategias definidas por la empresa, su misión, su visión, sus valores, estén absolutamente respaldadas y estemos cumpliendo sistemáticamente los objetivos, sino que además toda la información del sistema se utilice para la evaluación y mejora. Ese es el punto. Todo lo demás, de que si hay participación, si no la hay, si cómo, yo te diría que estamos entrando en el ámbito de la sanata. Cuando yo hablo de gestión de recursos, Franco, es gestión de recursos. Entonces me tengo que fijar las instrucciones, los procedimientos, los manuales de calidad, las políticas, están todas, no están todas, los valores son conocidos, los procesos de comunicación. Ahí cuando vos hablas de metodología, despliegue, integración, evaluación y mejora. De eso se trata. Pero esto es gestión. No sé si te fue claro o me apasioné demasiado y te oscurecí todo. No, profe, sí, me quedó muy claro todo y que ya lo voy a tener en cuenta ahora para la próxima vez, porque no hice para nada lo que, como usted lo explicó ahora. Sí te voy a hacer un llamadito de atención, Franco. En el recuperatorio, cuando rindieron el segundo parcial y tuvimos la discusión del parcial, no recuerdo si la tuvimos en la clase teórica o lo tuvimos en los coloquios, esto se habló. Porque esta pregunta repite una pregunta del segundo parcial. Nada más que en el primer parcial se hablaba, la pregunta no estaba orientada a los recursos, sino estaba orientada a, déjame que me acuerde, estaba orientada a ver, que no me falle, a la gestión de las personas. Entonces era lo mismo, pero lo teníamos que trabajar en lo que era la organización de las personas del trabajo,
educación, capacitación y desarrollo y satisfacción de las personas. Entonces era un poco eso. O sea, era lo mismo, era distinto, pero lo mismo. Porque básicamente era lo mismo que había que contestar, que es lo que le dije en ese momento. Si vos vas a hablar de un sistema de gestión, háblame de, tenés armada la metodología, está desplegada, está integrada convenientemente en los estamentos horizontal y verticalmente, está integrada con los objetivos estratégicos de la empresa, su visión, su misión, sus valores, todo lo demás. Y aparte de eso, toda la información que genera el sistema se utiliza efectiva y eficientemente en un sistema de evaluación y mejora. Con esa rotundidad no me contestó nadie. Sí, profe, sí entiendo eso. No tuve tiempo de escuchar porque por temas de trabajo y de otras complicaciones que tuve. Pero bueno, ahora que me lo dice, ya ahora lo puedo escuchar más tranquilo. Sí, ya tomo nota de todo lo que me dijo. Y sí, de ahora cualquier manera, Franco debe estar grabado en las clases, porque eso se dijo en el ámbito, en los ámbitos que estamos frecuentando. Claro, sí, sí están grabadas, pero que no tuve el tiempo de ver todas las clases. Entonces yo me atrasé mucho porque durante el cuatrimestre no pude estar presente en sus clases por cuestiones del trabajo y bueno, otras complicaciones que tuve. Pero bueno, ahora sí en las vacaciones ya la idea es ponerse al día con todo eso y ya prepararlo para el semestre que viene. Espero que te vaya bien. Cualquier cosa, les recuerdo a todos que en lo personal yo estoy disponible. Si alguien quiere para hacer una consulta, todo lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto. Desde ya que desde el día 17 de diciembre al 3 de enero no le voy a contestar el correo a nadie. Porque además vienen todos mis hijos y van a estar como 10 días conmigo y hace un año que no los veo, así que no pienso dedicarles a ustedes ni un segundo después del 17 de diciembre. Hasta el 3 de enero que se van todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, cortemos aquí. En lo personal, fue un placer estar con ustedes, salvo este último temita de los disvalores que no fue un placer. Pero bueno, todo suma, todo es experiencia. Y espero que esto que les haya dicho de los disvalores sea parte del proceso de enseñanza y lo apliquen de ahora en adelante. Bueno, chicos, no sé si los volveré a ver o no. Buenos días, profe. ¿Sí? Una última pregunta. Bueno. Quería preguntarle sobre la cadena de valor. ¿Cómo lo tengo que identificar? ¿O qué vendría a ser la cadena de valor en una empresa? ¿Cómo lo tengo que identificar? ¿Cuáles serían las actividades que están involucradas? A ver, hija, en una cadena de valor. Porque yo tengo duda, porque me quedó la duda del primer parcial, que yo puse los procesos. El proceso principal, el proceso de apoyo, y quería saber eso, cómo, capaz que yo lo hice mal, porque se me hace que ese punto no se tomó bien. Y por eso me quería preguntarle bien exactamente. Ahora, cuando vos mirás la cadena de valor, lo primero que tenés que ver es, digamos, el eje principal, donde vos tenés las operaciones, la logística interna, la logística externa. Entonces, ¿esto qué es lo que te está diciendo? Logística interna, operaciones, logística externa, en ese orden específico, comercialización y marketing, o ventas y marketing, pónganlo como quieran, y servicio postventa. Ese es tu eje central. Y después tenés las otras actividades, que también son importantísimas, que están colgadas en la cadena de valor de lo que vos estás hablando, que es el aprovisionamiento, por un lado, los recursos humanos, administración de los recursos humanos, la tecnología
que es lo otro que tenés que tener en cuenta, y la infraestructura. Esas son las cuestiones centrales que vos tenés que tener en cuenta de tu cadena de valor. Como verás, inclusive hay algunos, este es el esquema general más utilizado. Algunos ponen dentro de la cadena de valor el aprovisionamiento. A mí en lo personal, creo que tiene que estar dentro de la cadena de valor. Cuando vos hablas de la logística interna, para mí en lo personal, y esto es una opinión personal, que me retiro del marco teórico que está, cuidado, que es el marco teórico que inclusive nosotros le damos a ustedes, el aprovisionamiento para mí es una cadena central dentro de lo que es mi cadena de valor, que para mí debería ser aprovisionamiento. Después podemos discutir los porqués teóricos de esto que te digo, no, que me aparto de las modelizaciones teóricas, más allá que yo les doy a ustedes las modelizaciones tradicionales. Yo entiendo, y creo que Lucas, que trabaja en aprovisionamiento hace mucho tiempo, puede corroborar esto, que la cadena de valor comienza en las actividades de aprovisionamiento, justamente. Continúa en lo que es la logística, todos los aspectos de logística interna, que implica la posibilidad de que la organización y la capacidad de las operaciones se pueda desenvolver en su máxima posibilidad, en su máximo rendimiento, la logística externa, que es el tapón de la botella, y después obviamente marketing y el servicio postventa. ¿Por qué? Porque marketing y servicio, todo este marco teórico se trabaja a partir de una idea central que es el pull, o sea, tirar. ¿Qué es lo que entendemos? Que marketing y venta tiran, a partir de lo cual se mueve toda una cadena hacia atrás. Ahora, el primer eslabón, en mi criterio, es aprovisionamiento. En los marcos teóricos, el aprovisionamiento está como apoyo. Yo no lo comparto. Lo doy así, pero no lo comparto, está claro. Algún día discutiremos toda la base teórica que quieras de esto. No sé cuál es tu opinión, Lucas, al respecto. Esto no lo hemos discutido nunca. No, sí, estoy de acuerdo. Es como dice el ingeniero, empieza el aprovisionamiento. Después se continúa en todo lo que es la logística. Así que bueno, básicamente es esto. Entonces son lo que vos tenés que describir. Fíjate vos si será importante el tema del aprovisionamiento, el tema de la logística interna, que cuando vos mirás esos dos temas, estás hablando de cadena de suministro. Cuando vos seleccionás una cadena de suministro, justamente cuando vos mirás todo el eje de la cadena de suministro, estás hablando de lo que es logística interna de aprovisionamiento. Que incluye muchas cosas, que incluye desde la administración de los stocks. Yo no sé por qué, cuando ustedes hablan de administración de la cadena de suministro, o hablan de logística interna, hablan de aprovisionamiento, de compra, el stock es como que no existe. Es algo que, no sé. Y sin embargo es central. En la administración de las operaciones, el stock como tal es central. Nadie lo menciona, es como que el stock no existe. Y obviamente, fíjate que una de las cuestiones de tu cadena de valor son tecnología, infraestructura, recursos humanos. Los recursos humanos para la mayoría de ustedes son como que no existen. La infraestructura, confunden infraestructura muchas veces con procesos. La infraestructura no son procesos. Entendamos, infraestructura, infraestructura. O sea, estamos hablando de otras cuestiones. Estamos hablando de cuestiones físicas, concretas, en la infraestructura de la empresa. Todo lo que a mí, todas las entidades físicas de hardware, inclusive, y parte de lo que es software dentro de lo que es infraestructura, todo lo físico que yo necesito para poder garantizar que la empresa funciona como funciona, que las operaciones se pueden conducir como tal. Cuando hablan de la administración de la tecnología, si yo no tengo el know-how del tío, no tengo nada. Si yo no tengo esa maquinaria con el cremogenado, de limones, con todo esto estructurado, no tengo nada. Si no estoy permanentemente buscando información, y fíjense acá, vamos, los procesos de información y comunicación que estaban en el último punto en el modelo de gestión de calidad. Si yo no estoy permanentemente mirando este tema para actualizarme, para ver, para tratar de tener siempre, ya que quiero hacer
un limoncello único, con todo, bueno, me tengo que mantener. ¿Cómo hago para mantenerme? Fabrico un limoncello con la receta del tío, no es algo que uno pueda mantener en secreto toda la vida y además no es una ventaja competitiva como tal. Me puede dar temporalmente una ventaja competitiva, pero si el negocio funciona fantástico, calculen, en Tucumán van a hacer cola para ese limoncello y competir conmigo. Y ahí nos sentamos ¿dónde? En Porter. Y las ideas de la gente respecto de fabricar limoncello y van a estar colgadas, y seguro, si el pez le da lo mismo a todo. Los factores económicos, sociales, políticos son los mismos para todos. Hoy, nos guste o no nos guste, el dólar está artificialmente en 160, donde le suelten la mano y dejen de reventar la plata de los abuelos y dejen de meter bonos a lo loco como lo están metiendo, empeñando futuro, y fácilmente vamos a volver a otra crisis con un dólar a 200, 250, hay que ver cuánto tiempo aguanta esto, si no se toman medidas conducentes de generación genuina de recursos que todavía no hay. Entonces, esa situación concreta, esa política de Estado concreta, cuando uno se sienta de este lado y dice, yo frente a una política de esa naturaleza, ¿qué puedo hacer? Y bueno, fíjense que esa condición es común para todos. O sea, cualquiera que se quiera poner en un emprendimiento de esta naturaleza, no tiene que ser muy avesado, muy estratega para entender que lo que está haciendo este tipo es lo que hay que hacer. Entonces, cuidado. Y ahí caímos a Porter. Entonces, estas son las cosas que ustedes tienen que empezar a mirar. Y lo que tiene, María Laura, el tema de la cadena de valor es el sentido orientador que te da respecto de todo lo que viene después. Porque de golpe te marco el eje. Y no solamente te marco el eje, es el eje que te ordena todas las respuestas que vienen después. Hablábamos recién del aprovisionamiento como central. Solamente puedo hacer 400 botellas. Todo mi esquema de operaciones está limitado por ese hecho concreto. Tengo un cuello de botella. Ah, fantástico. Fíjense que todas las estrategias nacen de ahí. Todas las preguntas que vienen de Ansoff, que vienen de la cadena de suministro respecto a los pocos proveedores o el tipo de cadena que necesita, etcétera, etcétera. Todo viene colgadito. Modelo Canvas. Cuando uno entra en el modelo Canvas dice fuente de ingreso, limoncello. Segunda fuente de ingreso, alcohol aromatizado. No sé si esa seguirá siendo o no, no lo sé. No me importa, es la fuente de ingreso de hoy. Cuando vos mirás esa fuente de ingresos hoy, ya sea que yo quiera aromatizar alcohol para seguir vendiendo porque el COVID vino para quedarse, o para fabricar limoncello, que es algo más alegre, cualquiera de las dos decisiones que toma Juan B2 están colgadas ¿de qué? De allá, de la primera parte. Allá lejos, en la primera pregunta. El primer punto de la primera pregunta se llama aprovisionamiento. Cuando hablamos de la propuesta de valor, la propuesta de valor es una condensación ¿de qué? De las capacidades que tenés, de las competencias que tenés dentro de lo que es tu parte tecnológica, más el registro de tus operaciones, obviamente, con todo lo que ventas y marketing y el servicio postventa deben hacer, y de qué manera tanto la logística interna como la externa me tienen que garantizar eso. Para lo cual necesito el personal, que tiene que estar capacitado de normal, y la infraestructura. Sin ese soporte no tengo cadena de valor. Así es analizar las cosas, pues, María. Y empezar a pensar por lo central. ¿Cuál es mi proceso central? Fabricar limoncello. Está bien, tu proceso. Pero, ¿cuáles son tus operaciones? Vos pensás en cómo definís tu proceso. ¿Cuál es tu definición? ¿Producción de limoncello? En el nombre nada más del proyecto, María Laura. Los que han cursado proyecto conmigo, con el profe Huerta, saben que insistimos mucho en este tema. Si vos decís producción de limoncello, ¿cuál es tu métier? Producir limoncello. No estamos hablando de venderlo. Ahora, si vos ya me decís que producís limoncello y comercializar limoncello,
Ya estás hablando de la producción y comercialización. Ah, qué bueno. Ahora, si además vos me decís que el proceso es artesanal, me estás dando un dato. Y si después decís que es orgánico, epa, entonces ya el proyecto es más grande. Ya no es un limoncello cualquiera. Es especial, es hecho con la receta, es artesanal, pero además es orgánico. Fíjate cómo la sola definición de tu proyecto te va dando una noción de cuán abarcativa es la cadena de valor. Y esto lo vimos, María Laura, con claridad en el práctico de los chanchitos. Y lo repetimos varias veces. ¿Qué es lo que quiere hacer Picat? Él quiere transformar grano en proteína para que coma la gente. Fantástico, grano en proteína. Esa es la cadena de valor. Nace allá en los granos y termina allá en el chanchito. Y ese es su modelo de negocio, ya lo definió, ya está definido. Si su proyecto fuera nada más que el frigorífico, mi problema ¿cuál es? Administrar un frigorífico. ¿Qué es lo que tengo que tener? Chanchos que vengan para faenar. Tengo que garantizarme los contratos de los chanchos que van a entrar para tener una faena permanente. Y la salida, tengo que tener cámara y tengo que tener los contratos de eyección para que no se me llene la cámara. Es todo mi problema. Y después tengo que trabajar como se debe, perfectamente bien, el frigorífico. Ahora, cuando yo ya dije lo otro, y no, ya empezamos con plantar, asociarnos con la gente, poner las maternidades, criar los chanchitos, hacer lo que crezcan, controlar la genética, tener los mimados, cuidado a todos, tener la cadena de entrada, la cadena de salida, mis socios, cada uno que vende en tiempo real, tengo que conocer para administrar la salida, cambia completamente toda la historia. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Cuando a vos en la propuesta de valor te dijeron, y te dan datos, por más que no te la digan, pero te están dando los datos y te dicen es artesanal, tiene la receta del abuelo, una etiqueta joven y disruptiva, vale $20 la botella, y bueno, ya te están dando un montón de definiciones del producto. A partir de lo cual te orienta para toda tu cadena de valor. Y no me tengo que centrar, o sea, me tengo que centrar y tengo que conocer el proceso principal y los procesos auxiliares. Pero entendamos que la cadena de valor es la que me define dónde empiezo y dónde termino. Y dónde está mi área de injerencia. Y cuando yo trazo mis estrategias son abarcativas. Por eso mismo digo, voy a comprar 6 hectáreas de limón orgánico. Si yo estaría centrado en el limoncello, y tener o no tener es otra cosa. Entonces acá es donde uno tiene que mirar esto. Es muy importante definir eso de acuerdo a un marco teórico, independientemente de la diferencia del profe con el marco teórico. Bueno, ¿qué otra cosa, María Laura? Ok, profe. ¿Te quedó claro? Ok, profe, gracias. Es como que todo está integrado, entonces. Pero siempre, todos los temas están integrados. Siempre está integrado todo, todo. Cuando vos definís la cadena de valor, y esto ya en la parte operativa, cuando vos definiste la cadena de valor, a partir de ahí definís todo. Definís el tipo de planeamiento, definís todo. Vos ponete a pensar que cuando vos estás hablando de el limoncello, la decisión que el tipo toma, la toma ¿por qué? Porque hoy tiene que administrar una cadena de BR. Con todas las complicaciones que tiene, con serias limitaciones de su producto estrella, su producto central. Obviamente, cuando ponga las 6 hectáreas, ese va a dejar de ser su cuello de botella y pasa a otro. El cuello de botella pasará a la logística, pasará a las operaciones, pasará a la venta, pasará a algún otro lado, va a pasar. Porque en el texto te dice, con las 6 hectáreas es más que suficiente para las 8.000. Ah, ¿y qué vas a hacer con los limones que te sobran? Ya empezaba a pensar en otras decisiones estratégicas. Che, tengo que impulsar más venta, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Ya a partir de ahí, fíjate que vos tenés que empezar a proyectar. E indudablemente que están proyectando. Si ya vendiendo 400 botellas tienen muestras en Brasil, en España, en Estados Unidos, no sé dónde más,
es porque ya da por seguro que dentro de 2 años tiene las 8.000 botellas. Y si hoy está dando por seguro que tiene las 8.000 botellas, porque ya está pretendiendo vender en el exterior, está en los shopping, está en los aeropuertos, ¡epa! ¿Qué implica esto? Que yo ya estoy pensando en una expansión para las 8.000 botellas, pero resulta que tengo un campo que me da más de 8.000. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que te harías, María Laura? Y la encuadrarías en Ansoff. Y a partir de ahí replantearías tu estrategia de operaciones. ¿Qué harías con los muchachos de ventas, de marketing? ¿Cómo empezás a organizar tu logística externa? 400 botellas las exporto yo desde mi casa. 8.000 botellas ya no es tan fácil. Lo que antes lo hacía a través de una empresa como Tienda Mía, como cualquiera de estas empresas que vos trabajas hoy y compras en Estados Unidos y traes las cosas acá, o viceversa, ya no lo podés hacer con 8.000 botellas. Ya tengo que tener un trader, tengo que tener una estructura comercial, estás hablando de otra cosa. Entonces, de golpe, estás mirando la génesis de 2 tucumanos emprendedores, pero que realmente piensan con una estructura de futuro espectacular. Estamos hablando de que arrancaron vendiendo en la puerta la botellita de limoncello del tío y ahora están pensando en una estructura masiva para meter 8.000 botellas a nivel mundial y ya tienen garantizada una producción de limón orgánico que va a superar eso. Fíjate acá hasta qué punto todas las decisiones se van encadenando. Y pensá, analiza esto, te vuelvo a decir en términos de Ansoff. Sí, te escucho. Sí, ok, profe, sí. Profe, y con respecto a los deportes a mí también ¿qué me brinda? Me brinda un análisis tanto interno como externo con respecto a lo externo, con respecto a lo de afuera. O sea, para mí que es una metodología, ¿no?, que nos sirve más que nada para analizar lo interno y lo externo de lo que pasa en la empresa, ¿no? Porque si yo... Te escucho. Porque, por ejemplo, con el caso de limones, ¿qué? Supuestamente... ¿cómo lo vería? ¿Qué análisis, o sea, qué nos brindaría el análisis de deporte? Sin mi duda. A ver, María Laura, empecemos a entender las cosas porque te estás confundiendo. Cuando yo hablo de un análisis PEST, estoy hablando del paraguas general que contiene a toda la actividad. Estamos hablando de factores políticos, factores sociales, factores tecnológicos y factores económicos. Pero son factores globales. Son los factores que podríamos decir en el entorno de nuestro país, y ya que estás exportando, también son factores que incluyen los lugares donde vos estés por exportar. Hablemos de Estados Unidos, Brasil, incluye entender y tener contextualizado justamente los factores externos, globales, que hacen de paraguas tu actividad. Cuando vos hablas de Porter, vos hablas del entorno inmediato de tus competidores. O sea, hay 2 cuestiones distintas, pero nunca es interno. Ni el PEST ni el Porter son internos. El PEST es general, es global, es un paraguas, y el Porter es el entorno inmediato. Está hablando de mis competidores, está hablando de los nuevos productos, está hablando de productos sustitutos, está hablando del entorno de la competencia, está hablando de los proveedores, de los poderes de negociación. Te doy un ejemplo de Porter que acabamos. Porter, creo que 2 me lo contestaron de esa manera y que fue muy bien, hablando en términos de poder de negociación, que es solamente uno de los aspectos de Porter, eso también tienen que acostumbrar. Ustedes relacionan Porter solamente a poder de negociación y no es solo eso.
lean un poquito más aporte. Pero yendo a lo que es poder de negociación, vos imagínate que hoy solamente puedo conseguir el limón orgánico equivalente para fabricar 400 botellas. Fantástico. ¿Dónde está el poder de negociación? No hay más limones orgánicos. ¿Quién lo tiene? Lo tiene tu proveedor, porque te tiene agarrado. No hay otro limón orgánico. Ay, bueno, lo lamento. Entonces el poder de negociación está absolutamente inclinado hacia tu proveedor de limones. Tu producto habla de que es absolutamente orgánico, artesanal y todo lo demás. O sea que cuando el ingenio Lali te diga el azúcar orgánica ya no vale 10, vale 20, y tenés que pagarle 20, no tenés otra opción. Y el alcohol orgánico vale 50 en vez de vale 30, y le tenés que pagar 50. Y el vago de los limones orgánicos te dice, si no bailar la tarantela todos los días delante de la puerta de mi casa para que mi mujer se divierta, no te vendo los limones y tenés que ir a bailar la tarantela todos los días para que te vendan los limones. Y no hay opción. Ahora imagínate lo que pasa dentro de 2 años cuando vos tenés una producción de limones que supera totalmente, no 400 botellas, sino 8.000 botellas, y vos sos el dueño de los limones. ¿Qué pasa con ese proveedor de limones? ¿Dónde está el poder de negociación ahora? Ahí es bajo ya. Sí, bajísimo, no existe, no lo necesito. O sea, Claro. al estar centrado en una política de pocos proveedores, donde estoy obligado a negociar con vos, a tratar de armar, si puedo, una red que Keiretsu con vos, para aferrarte del cuello, hacerte socio mío, trabajo sobre la integración vertical y a partir de mañana no te necesito más. Estas son realidades de empresa y son decisiones que se toman. Vos sos esclavo del proveedor de limones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y me tengo que independizar, a mí la esclavitud no me gusta. Y ya tengo que tener el teléfono para saber quién más está haciendo producciones orgánicas. Entonces ya tengo que tener el teléfono de Ledesma, ya tengo que tener el teléfono del ingenio La Mendieta y no sé qué otros ingenios más están haciendo producciones orgánicas. En pequeñas cantidades, y bueno, y ya los tengo que tener, y tengo que tener contrato a largo plazo, y tengo que armar una red que ir eso con los muchachos, o una estructura de pocos proveedores con contratos a largo plazo. O sea, para esto sirve lo que estamos discutiendo. Y Porter sirve para eso, para darte cuenta de eso también. Y hemos analizado nada más que el caso de proveedores, podemos analizar los clientes. O sea, ¿esto para qué te sirve? Para darte una fotito y entiendas cuáles son los factores inmediatos con los cuales vos tenés que trabajar y operar en el entorno inmediato de tu producción, de tu operación. Eso es Porter, pero nada que ver con el adentro. Ahí adentro tendríamos que hacer un FODA, tendríamos que hacer otro tipo de análisis. Inclusive, podés empezar sin necesariamente trabajar un FODA, porque el FODA es una metodología más, es muy utilizada, pero es una más. Yo personalmente no soy un enamorado del FODA. Creo que hay otras metodologías de sistematización que para mí son mejores que el FODA. El FODA es bastante equívoco cuando la gente que lo trabaja no sabe, no conoce específicamente los objetivos y la forma en la que se tiene que trabajar un FODA, lo cual lo hace una herramienta de riesgo, porque puede llevar a resultados engañosos. Podría ser un FODA en un ambiente de riesgo, pero hay que ser muy avesado para poderlo aplicar. Y después hay otras herramientas que uno puede trabajar, hay muchas. Yo siempre prefiero el análisis sistemático por sectores, un desgranamiento de las operaciones, a partir de lo cual tengo el eje conductor y reconstruyo. Yo prefiero eso. Porque ya las estrategias surgen por sí mismas de los objetivos. Entonces, ahí hay superposiciones, pero bueno, son formas de ver las cosas. Yo en eso ya no me meto y no discuto. El FODA es una herramienta muchísimas gracias. utilizada y yo se las tengo que enseñar y nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita, chicos?
Bueno, volvamos a las despedidas. Me alegro de que hayan compartido con nosotros este cuatrimestre. No digo que esperamos tenerlo de vuelta, porque eso sería muy malo de nuestra parte. Dios quiera que les haya servido de algo y que realmente el objetivo que tiene la cátedra de despertarlos a lo que es una actividad concreta de la ingeniería industrial y la forma en la que tienen que empezar a pensar y estructurar la lógica del pensamiento propio de un ingeniero industrial haya servido de algo. Básicamente lo que intentamos siempre es tratar eso, de que aprendan que hay otras formas de pensar y de ver las cosas. Y es el aporte que queremos hacer, más allá de los conocimientos obvios típicos de que impartimos en la cátedra. Bueno, Lucas, ya que te tengo acá, aprovecho. ¿Viste el tema del caso San Pablo o no? No. Pero de la última... Una oportunidad de oro, te digo, ¿eh? ¿Hola? Sí, para que lo publiquemos. Para que lo puedas publicar y lo puedas mostrar al ámbito de la facultad. Sí. Disculpe, pero con el ingeniero, para que sepan algo, con el ingeniero desarrollamos un análisis de un caso muy interesante de Librería San Pablo y yo estoy tratando de incentivarlo que lo presente en las jornadas de investigación del día 10-12 y el ingeniero todavía como que duda. Y yo estoy convencido de que se ha hecho un buen trabajo y que debería presentarlo, que sería bueno para todos, porque además se relaciona con la materia que estamos dando. Bien. Bueno, vos verás, Lucas, es una buena oportunidad. Hágalo, profe. ¿Eh? Que lo haga el profe, que aproveche. Por ese lado, profe. Bueno, saludos a todos, si no los veo, que tengan un buen fin de año y espero que con el profe Lucas hayamos sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y será hasta que la vida nos vuelva a reunir en la facultad, en cualquier otro lugar. Gracias, profe, a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por la dedicación, profe. Buen día.